Estamos de regreso aquí en el 10 con nuestro abogado Fernando Loza. Aquí nos acompaña para hablar de cosas que pensamos que son legales, pero es ilegal. Así es que por eso, para que la ley no nos agarre con las manos en la masa y sin saber que estamos infringiendo, bueno, tenemos aquí a nuestro Lic para preguntarle. Pregúntele a Lic. Bienvenido, Fer. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. La verdad, siempre un placer estar aquí con ustedes. Ya hacía falta que nos visitaras. Sí, Claro. no, ya me desapareció un buen tiempo. Yo creo que ya era hora de que siguiéramos dándole consejos a la gente que nos ve y sobre todo eso, ¿no? Que sepan que lo que están haciendo pudiera considerarse una delito. falta administrativa o incluso en algunas circunstancias delitos también, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que ¿Qué se pone cosas? a romancear en el auto, por ahí va con la a novia, echar el pasión. novio, y se van a despedir. En lo Y oscurito. bueno, Hacer el beso el se frutidelicioso. el beso se convierte en algo tan apasionado que puede llegar a ser ilegal. Sí, es correcto. Obviamente hay dos supuestos, ¿no? Uno es el cometer estos actos que pudieran ser inmorales, el tener relaciones sexuales en la vía pública, a lo mejor en la playa o... O sea, el auto es considerado la vía pública. Es correcto, si el vehículo está en la vía pública, se considera también falta administrativa, es una infracción que se le va a poner una multa y se le va a dar un arresto administrativo a la persona. Ojo, aquí diferenciar, no es un delito, pero lo que sí es que es una infracción lo que se comete. O sea, preso Pero, no vas pero a ¿y ir. qué pasa? ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, si llega, digamos, una patrulla ahí de policías y te cacha en el mero momento, ¿qué procede? Porque también es Sí. importante que tú sepas hasta dónde también puede proceder Puede la ley, proceder, porque tú claro. también, aunque estés cometiendo una falta administrativa, supongo que tienes derechos, ¿no? Sí, es correcto, Cintia. Por ejemplo, hay dos supuestos. Uno, las relaciones sexuales y dos, el acto de exhibicionismo. Incluso, por ejemplo, si tú sostienes relaciones sexuales en tu propia casa, pero digamos que tienes un ventanal que da a la calle De y cristal. te Ah, ven, no, bueno. también es una ¿A poco falta. sí? Es Aunque una falta. Aún así estás en tu aunque- ¿Ves, propiedad. mijo? Ten cuidado. No, ya debes te había cerrar dicho todas las yo que no fueras tan ventanas, no. exhibicionista. No, y, O yo si y les todavía gusta- quería ponerle el polarizado más oscuro al auto y no me permiten, que dice que es ilegal. Bueno, ¿quién los entiende? Pero como falta administrativa, lo que va a suceder es que les van a hacer un arresto administrativo. O sea, no están cometiendo un delito, pero sí están contraviniendo un reglamento, que es el reglamento de policía y buen gobierno. Todas las ciudades tienen uno. Puede variar, por ejemplo, en Guadalajara, si tú estás teniendo relaciones sexuales en un vehículo, no te pueden arrestar hasta que no haya una denuncia de por medio. O sea, Ok. estos actos solamente serán válidos que te arresten si alguien llamó al 911 y hizo una queja ok. sobre esa conducta. Pero si no la hay, no te pueden hacer nada. En cambio, aquí, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en el reglamento sí está estipulado que sostener relaciones sexuales en un vehículo o incluso con una ventana que dé hacia la calle y te puedan ver, pues son actos también que son sancionados por la ley. Órale. Entonces son Oye, ¿Qué otra ilegales. cosa? Hablando de lo mismo, pero que ocurre en los balcones de los Estás edificios. muy interesado, mijo. Estoy interesado porque... ¿Por qué será? Porque soy periodista y porque hemos tenido que hablar de la noticia muchas veces. Y además, o sea, se ha visto, por ejemplo, en Puerto Vallarta que la gente, los turistas, sobre todo que vienen a vacacionar, no les importa tanto y a veces están borrachos y demás y lo hacen en los balcones. balcones, en las ventanas, o sea, Una ¿qué vez se pasa vio con también esto? en una alberca, En una alberca, en un del- antro. No, pues es que esos son todos los lugares que puedan tener una vista al público o en la vía pública, o sea, baldíos, terrenos baldíos, la vía pública, un carro o el mismo departamento, balcón, lo que sea, si está a la vista del público es infracción. Oye, ¿qué otra cosa es considerado un delito y que nosotros no sabemos que es un delito? ¿Qué otra cosa podemos comentar? Algo que sí se pudiera convertir en un delito y que también está sancionado por el reglamento de Policía y Buen Gobierno es, por ejemplo, el acoso callejero. ¿Sí? El acoso callejero, el ir, es típico, ¿no? Yo de pronto les pregunto a mis alumnas, a ver, levanten la mano, ¿quién no ha sido acosada en la calle? Claro, todas. Todas han Sí. sido acosadas. En el O sea, transporte público, en por el ejemplo. transporte público, en la Fíjate, vía yo no sabía pública. eso. Sí. Y como tal, en el reglamento viene especificado el acoso callejero, ¿sí? Así tal cual. Pero si ese acoso callejero se convierte en violencia de género, entonces también se hace delito. Y ese sí es delito. Y es tan común, o sea, lo vemos tan común
que alguien incluso podría decir, bueno, si yo le tiro un piropo, si le digo algo, pues no va a ser ilegal. Pero es entonces de que la ilegal, persona, sí. la afectada, ponga una denuncia? demanda, una denuncia. Sí, puede en este caso, como hemos hablado muchas veces, acudir al Centro de Justicia de las Mujeres o incluso puede también someterlo al 911 y que lleguen los elementos y hagan un arresto administrativo, ¿no? Sí. Estamos viendo algunas imágenes Acá en tenemos pantalla, imágenes. Fer. Por ejemplo, había, Ajá. a ver, esta que están ahí como que tomando o consumiendo alcohol en la vía vía pública. pública. Es correcto. Por ¿Es un ejemplo, delito? cuando consumimos alcohol en la vía pública, estamos cometiendo una infracción. Desde luego que pues la mayoría sabemos, ¿no? Que es ilegal consumir Pero bebidas en Vallarta no alcohólicas. se puede consumir alcohol en la calle. Pero exactamente, Ah. pensamos que porque estamos en Puerto Vallarta podemos consumir bebidas en el malecón o en la Cuando no. playa, cuando realmente, conforme al reglamento, sí es ilegal. Y Oh. ojo, no solo ¿Es en serio? consumirlas, estar ebrio en la vía pública también es ilegal. Ay, Sí. ¿cómo? Pero- ¿Cómo en la Fer, playa? sí, pero tú tantas correcto. personas Pero que si van a todo la el mundo playa lo con hace. su hielerita y Y con todo sus el mundo- botellitas ahí de vino. Lo que Pero aparte pasa- hay una creencia popular, entonces pues, no es una ley, es una creencia popular porque la gente, incluso hay negocios en la playa que venden alcohol y en la vía pública. Pero y los a negocios cualquiera. como tal tienen un permiso, ¿no? Es distinto. Sí, pero la gente va, Exacto. sale a tomarla. O sea, que la gente, ¿cuánta gente ves en la calle tomando alcohol y no tampoco se la sanciona, digamos? Exacto. Por ejemplo, cuando es un hotel que tiene un área de la playa delimitada como concesionada, pues sí, porque es parte de la explotación que hacen de esa concesión, entonces sí pueden, porque es un lugar, O los restaurantes digamos, de en playa. cierto modo privado, ¿no? Los restaurantes, pero si es la playa pública, no, ahí sí es ilegal. Pero no puedo andar por la calle, por ejemplo, en el centro, no puedo andar por la calle tomando una cheve. O sea, legalmente no, porque es vía pública. Lo que pasa es que en ciertos lugares de nuestro país que son turísticos hay cierta permisibilidad social en la que, digamos, Pues sí. puede ser que veas una persona tranquilamente tomándose una cerveza y no pasa nada. Pero otra cosa es ya estar en la calle y hacer una fiesta Ah, y sí, claro. emborrachándose todos. Ahí sí, obviamente, va a llegar los elementos y pues van a Y asegurar a tienen las todo el derecho de personas. hacerlo porque es Exacto. considerado ilegal. Es correcto, y mucha gente piensa que por vivir Todo en con Vallarta medida. no se, o sea, sí se puede, y realmente no, eso es algo Es ilegal. bueno saberlo Claro, para estar, o sea, atenernos ante cualquier situación que pueda ocurrir, ¿no? Y evitar hacerlo también. Claro. Que no Sí, te ya tomen que por sabemos que sorpresa. no corresponde. Oye, habíamos visto, estábamos viendo unas imágenes aquí en la pantalla, yo les decía, por ejemplo, esa del carro, ¿no? Es muy común que la gente piense que mi carro es propiedad privada y no me puedes Ajá, hacer nada. claro. Pero realmente sí se puede, ¿no? Incluso estando dentro de una casa, si tienes actos de exhibicionismo. Mira, ni siquiera estando haciendo un acto, o sea, si tú vas desnudo, pues ya es un acto de exhibicionismo, ni siquiera tienes que estar teniendo una relación como tal. Pero entonces sí es ilegal, aunque se pudiera pensar que no, meterse a la playa, ¿no? Desnudo, pues claro que también es ilegal, ¿no? Y pensamos de pronto que pudiera ser legal. Y había visto ahí que había puesto una imagen muy interesante de un vehículo estorbando en Sí la vi. en la vía pública. Que está completamente arriba, bueno, uno que estaba estorbando a mitad casi de la calle y el otro completamente arriba de la banqueta. Es correcto. Otra cosa que pensamos que pudiera ser perfectamente normal, pero es ilegal. ¿Han visto esas personas que ponen de Sus pronto cubetas. sus cubetas para cómo me apartar molesta a mí lugar? eso. O las macetas en los sí. caminos En los- peatonales, ¿Eso no se puede? Pues no, es ilegal. Y yo he visto muchas veces que agarran y ponen un maceterío ahí en la calle. No Ya puedes se ni vuelve su pasar. jardín. Ya es su jardín, no afuera, y resulta O que lo hacen como para apartar O el sea, lugar, Fer. a ver, También. Eso no claro. se puede, o sea, por ejemplo, No. el vecino que obviamente Yo- afuera de su sí. casa, que no tiene cochera, porque obviamente sabemos que si tienes una cochera tienes que dejar ese espacio, Ese ¿no? se Para sabe, que el vehículo exacto, entre y correcto. salga, y eso es sentido común. Pero el vecino que no tiene cochera y que saca sus cubetas para apartar, y cuidado con que te estaciones ahí si un día se le olvidó sí. poner la cubeta. Sí, es correcto, es ilegal. De hecho, el reglamento dice sin la autorización correspondiente. O sea que, a ver, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a tramitar mi autorización en el ayuntamiento, en tránsito municipal. Pagar por eso. Pagar para esa línea amarilla para que nadie más estacione más que yo, ¿no? Y poner ahí el Exacto. visible que hay un permiso que se está pagando y que está vigente.
Pero si nada más yo llego y le paso la brocha amarilla y A la pongo brava. mi carro, pues no, eso es totalmente No, claro. ilegal. Claro, que esos permisos se otorgaron mucho en el centro, por ejemplo, para las personas que son discapacitadas o que ya tienen, o que son de la tercera edad, y que se entiende y es muy válido, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es estacionarte en el centro, entonces la gente que vive ahí, imagínate todo lo que tuvieran que batallar, y yo creo que también es parte de respetar esos permisos, ¿no? Claro. Igual, miren, como tenemos en la foto, que un auto se estaciona atrás de otro porque, bueno, le quedó espacio y ahí se Pero estacionó, está ¿no? obstruyendo mitad de la calle. Claro, toda obstrucción de la vía pública es motivo de infracción. O sea, imagínense ahí, va pasando una silla de ruedas, o va pasando Se tiene una que ir a la bicicleta, calle o va para pasando bajar, una sí. persona. Incluso conducir. Mira, ahí vemos. también, Fer, ahí se obstruye, por ejemplo, la banqueta. La gente no puede Exacto. caminar por la banqueta con eso así, ¿no? De entrada es línea amarilla, ¿no? No tenían ni por qué estar ahí ni abajo de la banqueta. Y dos, está sobre la banqueta. Sí. Esa es la vía peatonal. Entonces ahí, además de estar obstruyendo, pues está ilegalmente estacionado. Incluso si un vehículo, una moto o un carro maneja sobre el paso peatonal, pues es también motivo de infracción, ¿no? Claro. Y luego pensamos que dejar los coches así es perfectamente normal, pero no, o sea, no. estamos ante una infracción del reglamento municipal de policía y buen gobierno. Claro. De hecho, veía también algo de los fuegos artificiales, que es muy común aquí en Ajá, Puerto también Vallarta. en Puerto Ah, Vallarta. sí. De ¿Qué pasa hecho, con ese tema? para usar pirotecnia tienes que tener una autorización también del gobierno. O sea, el gobierno Sí. te va a extender una autorización. Por ejemplo, los hoteles, que es muy dado a que echen fuegos artificiales. Que las bodas o los eventos o las especiales. bodas, exactamente, o Ajá. los conciertos. Entonces, todos ellos tienen que tramitar su autorización para poder prender esa pirotecnia. ¿Los Ahora, Fer, particulares? justamente eso iba a preguntar, o sea, cuando tú como cliente estás contratando un salón, ¿no? Y que te está organizando tu evento especial y todo, ¿quién tiene que tener ese permiso? ¿Directamente el salón que estás contratando o el servicio de pirotecnia? Porque a veces también eso pasa, que por desinformación no sabes, ¿no? Ni a dónde Ajá. tienes que recurrir a sacar ese permiso. Sí, claro, ahí normalmente ya los tramitan tanto los hoteles como los establecimientos, o en su caso, por ejemplo, cuando son fiestas patronales o fiestas Ajá. de septiembre, también el mismo gobierno tiene que tener pues, su autorización para ese día poner el castillo de pirotecnia o los fuegos artificiales o el espectáculo que hagan ahí en el mar. Ujú. Entonces, pero todo con su debido permiso. En el caso de una persona que contrata un salón de eventos, pues desde luego el salón de eventos se va a encargar de todo. Fer, también es ilegal, digamos, hacerlo en tu casa. O sea, la gente que tira pirotecnia para Navidad y Año Nuevo, ¿también es ilegal? Sí, es ilegal, totalmente. Igual la música, ¿no? Causar disturbios, molestias a los vecinos con música alta, deshoras. ¿Cuál es el reglamento ilegal. con respecto a la música en vivo? No como tal decimos que en vivo, pero sí habla de los disturbios, de alterar el orden, incluso Es que hubo momentos, decir malas palabras en la calle es ilegal también. hubo momentos, ¿De por verdad? ejemplo, ¿También? que aquí en Puerto Vallarta se prohibía la música de banda en ciertos establecimientos. Ya No, ahora hay en algunos realidad, que ya tienen. No, en pero- realidad o cualquier te lo tipo de tienen que música. autorizar. La municipalidad te tiene que autorizar cada evento que tú... Pero cualquier tipo de música. Sí, que incluya más de una persona. Ah, ¿Me explico? Que ok. incluya más de un cantante. O sea, si tú en ya tienes escenario. un dueto en tu casa, No, ya no. Ya no. No lo puedes. O sea, tienes que pedir permiso para un eso. establecimiento. Para el establecimiento. Sí, incluso ya han visto cómo de pronto ponen hasta su brincolín y cierran la calle y todo. Bueno, Ajá. hay una autorización, si no la hay, si no se pide un permiso provisional Pero ¿qué para onda con eso de cerrar la calle? ¿Todavía Sí, se o puede sea, hacer? Sí, todavía Pues, se hace. en algunas partes, ciertos lugares en donde piden una autorización al gobierno municipal, ahí sí pudieran darle la autorización de poner su brincolín o la música en vivo a cierta hora, ¿verdad? Toda Pero la si ya cuadra. se extienden a la 1, 2 de Fer, la mañana, y pues por ya. reglamento- Ahora para el cumpleaños de la niña te vamos a hablar Ándale. para ver si nos ayudas Vamos a conseguir un cerrar toda la permiso, cuadra de el TV trámite Mar. y todo para cerrar aquí la marina porque vamos a festejar los 15 años de la niña. Sí. Súper Ajá. bueno. 3 pues, brincolines. Están O- invitados todos obviamente, como la vamos a quinceañera ir. de Rubí, ¿eh? Fer, ¿qué pasa con la música? No sé si ahí está separado por horarios, por días, si los sábados se permite hasta cierta hora o hasta cierta otra, o es igual. Pues
Bueno, eso va a variar dependiendo del establecimiento. Por ejemplo, cuando son establecimientos de música, que son bares, que son discos o restaurantes, pues sí tienen un horario, ¿no? En específico que les asigna ahí la misma dirección de padrón y licencias. ¿Y cuándo no? Y cuando no, cuando es una Son casa, vecinos. habitación, pues bastará con que se haga una denuncia al 911 y ya irán las personas, ya sea inspección de reglamentos, para verificar los decibeles que tenga la persona en la música que tiene y también las horas, ¿no? Porque obviamente bastará con que un vecino se inconforme si ya pasan, no sé, digamos de las 10 de la noche y ya podría ser motivo de infracción, ¿no? Estando dentro de una casa habitación, claro, evidentemente la autoridad pues no va a poder ingresar, pero si hay una denuncia de por medio, pues sí se van a entrevistar con los que estén ahí haciendo ese desorden, ¿no? Pero sí es infracción. Sí. Fer, hay un montón de temas relacionados a esto, o sea, como por ejemplo, no sé, de la gente que corta las ramas y las tira en la calle, o qué hacer con un sí. árbol que está demasiado grande, lo podan y ahí quedan a veces las ramas, o sea, dónde tiramos los escombros, qué pasa si hay una pelea intrafamiliar, como, o sea, la basura, hay un montón de temas que a veces pensamos que son legales, pero en realidad no lo son. Nos gustaría seguir hablando de esto, y ¿qué te parece si volvemos a retomar el tema la próxima semana? Claro que sí, con gusto. Y efectivamente hay personas que incluso cortan los árboles y se los pueden llevar, o sea, se los puede llevar la policía, ¿no? Y ha pasado. ¿Y por qué? Porque son cosas que son ilegales, pero piensa la gente que es perfectamente normal ir a arrancar un arbusto, cortar un árbol, Exacto. etcétera. Ahí Muchas está, gracias, Fer. Pues Fer. muchas gracias. Invitamos también a la gente a que se ponga en contacto con nosotros y que vaya mandando sus preguntas para la siguiente plática, que le pregunten a Lick si tienen alguna duda Sí. de algo, de alguna actividad, si es legal o no. Bueno, aquí está nuestro teléfono en pantalla, 322-236-1611. Pregúntele a Lick. Muchísimas gracias, Fer. Gracias. Gracias. Gracias, Fer. Vámonos a una pausa y volvemos enseguida.